Eh, bueno, es tiempo del conferencista. El conferencista es nada más y menos que Josué, es mi hermano menor. Le decimos todavía el bebé. Ya no está bebé, ya está viejo, pero siempre él tiene una palabra fresca, siempre él está en comunión con Dios y sabemos que la palabra que él tiene para hoy nos va a transformar. Bueno, ¿estamos listos para ser cambiados el día de hoy? Hagan así. Muy bien, bueno, Josué, adelante. Gracias, Isra. Gracias, hermanito, por la introducción. Muy bien, ¿qué les parece si empezamos? Nos parecemos yo y mi hermano. Si me parezco a él, digan, levanten la mano o más o menos. ¿No? Muy bien, muy bien. Me dicen que soy el adoptado en la familia. Digo, no sé si es verdad. Espero que no sea verdad. Pero, pero bueno, gracias a Dios que Dios nos ha dado un día más de vida, un domingo que podemos estar juntos en familia. ¿Y qué les parece si comenzamos con una oración bien rápido? Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque sabemos que tú estás en nuestro medio. Sabemos que tú te vas a mover con poder en nuestras vidas. Y Padre, gracias por tocar y transformarnos hoy, Padre, que no seamos igual de cómo venimos, cómo nos conectamos, pero que seamos transformados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos a esta reunión, a los nuevos, a los que ya tienen tiempo con nosotros, pero si eres nuevo, quiero que levantes tu mano bien alto. Levanta tu mano si eres nuevo. Ok, muy bien. Tenemos dos nuevos aquí. Por favor, familia, denle un aplauso a nuestros dos invitados que tenemos hoy. Les damos la bienvenida. Qué bueno que están aquí. Así como Israel ya nos dio la introducción. Somos una familia, entonces ustedes son parte hoy de esta familia y estamos aquí para poder ayudarnos unos con otros. Pero bueno, hoy quiero hablarles acerca del manto del propósito divino. Dile a la persona que tienes a tu lado, el manto del propósito divino. Y dile así a la persona que tienes al lado, tú tienes un manto de un propósito divino. Ok, tía Rosita, por favor, no te escuché. Que dile a Ingrid, por favor, tú tienes un manto del propósito divino. Todos nosotros, Dios nos ha llamado a caminar vidas con propósito. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que su vida tiene un propósito? Dios tiene un plan y un llamado específico para todos nosotros. Solo tú puedes llevar a cabo el llamado que Dios tiene para tu vida. Pero ese llamado requiere de una cosa muy importante y una de las cosas que más me gusta hablar acerca de la fe. El propósito que Dios ha colocado en tu vida no se puede llevar a cabo si no utilizas la fe. Si no estás conectado a Dios, no podemos ser útiles, no podemos dar fruto en nuestras vidas. Y déjenles digo que estamos dando, como Israel ya nos dijo, una clase que comenzamos hace unas 2 semanas acerca de la fe, donde por varias semanas vamos a hablar acerca de la fe, porque todos tenemos fe, pero todos también necesitamos de fe en los momentos que estamos pasando, ya sea difíciles en nuestra vida o buenos, pero todos tenemos y necesitamos fe en nuestra vida. Entonces, te quiero invitar a que te unas los miércoles a las 8 de la noche. Y es más, tenemos un link donde te puedes inscribir a la clase. Se los voy a mandar al final de esta conferencia. Pero aproximadamente 10 personas se han inscrito a esa clase. Pero no se lo pueden perder porque la fe es algo que transforma nuestras vidas. Cuando empezamos a movernos en fe, empezamos a ver
otra perspectiva diferente de Dios. Empezamos a ver a Dios tan cerca de nosotros, no un Dios que está lejos, que tenemos que hacer todo este tipo de cosas para acercarnos a Dios, pero con la simpleza de tener fe podemos acercarnos al corazón del Padre donde sea que estemos. Entonces, hoy, es más, tengo a dos personas que han estado en la clase y quiero que ellos nos compartan cómo ha sido de bendición esta clase a sus vidas y cómo es que ellos han crecido en esa área de la fe. Entonces, a esas dos personas van a ser a Cristian y mi tía Rosita. Cristian, por favor, si bien rápido, si nos puedes dejar saber cómo esta clase ha sido de bendición a tu vida, por favor. Sí, claro, Josué, buenos días a todos. Bueno, a mí me gustaría dar un pequeño testimonio de cómo me ha ayudado estas clases a crecer más en mi fe. A veces creemos tener fe, pero pues realmente no lo aplicamos en nuestra vida. A veces realmente nomás sabemos que es la fe, pero no aplicamos en nuestra vida lo que realmente es. Yo quiero darles un pequeño testimonio, que yo desde que murió mi padre, yo tuve muchas bajas y altas, y derivado de eso tuve depresión, tuve muchas ansiedades, que es poco a poco, o sea, no siempre las he tenido. Y pues me he dado cuenta que, acercándome a Dios solamente he estado, sacando este tipo de problemas. Pero aquí con estas clases me han ayudado a afirmar realmente afirmar que hay a veces que son batallas que realmente nosotros no podemos pelear, hay a veces que realmente no podemos, con nuestras fuerzas derivar esas batallas. Y aquí he aprendido que a veces debemos de tener fe, debemos de confiar en Dios, darle nuestras batallas a Dios para que Él pueda sacarnos de nuestros problemas, de nuestra ansiedad, de nuestra depresión. Y es lo que he estado aprendiendo en estas dos pequeñas clases que todavía faltan un buen y vamos a aprender más. Yo les quería compartir esto, pues sería todo. Antemano, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Cristian. Tía Rosita, por favor, si nos puedes dejar saber cómo esta clase ha impactado tu vida. Bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, yo los animo a que se conecten porque las clases nos van a ayudar a todos, porque todos podemos decir que tenemos fe, pero si pasamos por un problema, la fe se nos cae. Pero ¿sabes qué estás aprendiendo en esa clase? Que el moverte, o sea, que cuando tú empiezas a moverte en esa fe, tú, o sea, todo lo demás no te preocupas porque sabes que las cosas van a ser como lo que tú estás declarando. Entonces, pero para eso es las clases, para que tú aprendas cómo tienes que mantenerte. O sea, que aunque tú veas las cosas difíciles, tú estás declarando cosas diferentes y eso es la fe, que tú estás esperando que lo que estás pidiendo va a suceder. Entonces, los animamos. Muchas gracias, tía Rosita. Excelente. Entonces, los animo a que se inscriban. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos saben el propósito de Dios en su vida? A ver, hermanos. ¿Cuántos saben el propósito de Dios en su vida? Siendo honestos, se vale decir no. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes están siguiendo ese propósito? Ok, nos dice más o menos, está bien. Una encuesta que encontré muestra que el 10% de la gente dicen que saben el propósito de su vida, pero 5% de esos 10% dicen que están siguiendo ese propósito en sus vidas. Entonces, hoy quiero hablarte acerca del propósito, el manto del propósito de Dios en nuestra vida, que es muy importante saber el propósito de Dios para nuestra vida, porque cuando sabemos el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a ser como unas flechas. Cuando Dios estira su arco y lo suelta, vamos a hacer esa flecha que va a penetrar especialmente en nuestra nación, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, y vamos a hacer esa flecha que va a traspasar con el evangelio
de Jesús, ¿verdad? Que Jesús ha muerto y ha resucitado y hoy Él está vivo. Y quiero que abran sus Biblias en Segunda de Reyes 2:8. Segunda de Reyes 2:8. Si pueden, anótenlo. Se los voy a leer. Dice, entonces Elías tomó su manto y lo dobló, y con él golpeó las aguas, y al instante éstas se abrieron, y los dos cruzaron el río en seco. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces Eliseo se rasgó la ropa en dos y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, golpeó con él las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, estas aguas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. Al ver esto, los profetas de Jericó, que estaban en la otra orilla, dijeron, el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Entonces, en Segunda de Reyes 2, nos cuenta la historia de la transición de la vida y ministerio de Elías al de Eliseo. Y vemos que al momento de Elías irse, su manto de Elías cayó en el suelo y fue tomado por su discípulo llamado Eliseo. Y quiero hablarte de esto, porque Dios quiere que tomemos el manto de un llamado nuevo a nuestra vida. Y tú puedes decir, pero Josué, es solo un manto. Es una pieza de vestir. Estoy de acuerdo, pero hay que saber qué simboliza un manto en la Biblia. En el Antiguo Testamento, un manto tenía una importancia significativa por varias razones. Y les voy a dar a conocer esas razones por la cual el manto era importante. Uno es que un manto simbolizaba la autoridad, era un símbolo de autoridad. El manto a menudo representaba la autoridad e identidad de un profeta o de una persona. En este caso podemos ver el manto de Elías. El segundo es que un manto significa la unción y llamado. Un manto era una señal tangible de la unción de Dios. Dice, marcaba a las personas elegidas para misiones específicas como líderes o profetas, enfatizando su llamado divino. La tercera cosa de un manto es que significa un pacto. Los mantos también podrían simbolizar una relación de un pacto. Otra cosa, tenían un significado cultural. En el contexto cultural de la época, las prendas, incluidos los mantos, a menudo se asociaban con el estatus de la persona, la identidad y el honor, lo que los convertía en símbolos poderosos en la vida social y religiosa. Y la quinta es que un manto también
significa una protección y una cobertura. Brindaban esos mantos una protección física contra los elementos, simbolizan el cuidado y la protección de Dios para su pueblo. Entonces, en general, un manto era un símbolo multifacético, profundamente arraigado en el tejido espiritual y cultural de la vida del Antiguo Testamento. Entonces, en este pasaje, tú y yo somos testigos del momento en que Elías se prepara para ser llevado al cielo. Y Eliseo, que era su discípulo de Elías, pide por una doble porción del espíritu de Elías. Imagínate la vida de Eliseo. Eliseo vio los milagros que Elías hizo, todo lo que él hizo. Y en ese instante dice, Elías, yo quiero esa doble porción del mismo espíritu que tú tienes. Entonces Elías le dice, si me ves cuando sea yo quitado de ti, será tuyo. De lo contrario, no. Entonces vemos cuando Elías es llevado al cielo, su manto cae sobre Eliseo, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la obra de Dios. Entonces, hoy quiero hablarte, el primer punto es que el manto representa autoridad y unción en esta historia. Y otra cosa es que quiero dejarte bien claro que Dios quiere que tomes el manto en tu vida. El manto de Elías no era solo una prenda de vestir, era un símbolo de autoridad profética. Cuando Eliseo recibió el manto, no está simplemente recibiendo una prenda de vestir, estaba aceptando el peso del ministerio profético, estaba aceptando el llamado de Dios para su vida. Cada uno de nosotros, como mencioné, está llamado a llevar un propósito, un manto en nuestras vidas, ya sea como padres, como líderes, como maestros, como trabajadores, como jefes, y se nos confía cierto nivel de autoridad para guiar e influir a las personas que tienes a tu alrededor. Y muchas veces lo que hemos hecho, tú y yo, hemos dejado ese manto en el piso. Vemos la historia que cuando el manto de Elías cayó sobre el suelo. Pero en ese instante Eliseo tomó ese manto. Pero muchos de nosotros hemos y sabemos que tenemos un propósito. Pero no muchos hemos tomado en nosotros ese manto, ese propósito en nuestra vida y decir, lo tomo. Voy a caminar con ese manto, voy a caminar hacia ese propósito. Voy a hacer que todo lo que haga con mi vida sea para caminar en ese propósito. Y si tú lo has dejado ese manto, ya sea de padre, de jefe, de empleado o aún de los sueños que Dios te ha dado, Dios quiere que lo tomes hoy. Que hoy octubre 20, si es 20, ¿verdad? Que tomemos ese manto. Porque cuando tú tomas el manto, vas a ser diferente. Tu vida va a ser una vida radical. Que donde sea que tú vayas, la gente va a decir, wow, esta persona tiene algo que nadie más tiene. Pero es porque tú estás siendo apuntado como una flecha hacia el mundo, hacia tu país, hacia tu trabajo, y vas a ver el fruto de lo que es tomar ese manto. Ahora mi pregunta para ti, esta pregunta es personal. ¿Qué tan fiel eres a esas responsabilidades que Dios te ha dado, a ese manto? Hazte esa pregunta. ¿Has sido fiel a ese propósito que Dios te ha dado?
Ahora, mi segunda pregunta es, ¿reconoces la importancia de esos roles en reflejar el amor y la verdad de Dios en tu vida? Y si no has tomado ese manto en tu vida, hoy vamos a tener una oportunidad para decirle a Dios, Dios, quiero tomar ese manto, ese propósito que tú tienes para mi vida, esa unción que tú tienes para mí. Y el segundo punto, y quiero hablarte, es que el manto es un llamado a la fidelidad, donde en cada instante de tu vida Dios va a estar contigo. La petición de Eliseo de una doble porción indica su deseo no solo de heredar el papel de Elías, sino también de aceptar los desafíos que conlleva. El llamado a servir a Dios no está exento de pruebas. Muchas veces pensamos que, oh, wow, mira cómo Francisco o Patti predican el Evangelio, Josué, Israel, cada uno de los que predicamos, pero a veces vemos la vida de alguien y decimos, wow, ellos no tienen problema. Pero no, claro que sí. Todos tenemos problemas, seas si es el presidente de la presidenta de la República Mexicana, quien sea, hasta la persona más rica que es Elon Musk, él tiene problemas. Y todos nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos llama a hacer algo en nuestra vida, nos da un propósito, Él nos dice que Él siempre va a estar con nosotros. Aun cuando pasemos en aquellos desafíos. Dice, aunque estemos en la sombra del valle de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que recordar que aún en el momento más oscuro de nuestras vidas, Jesús está ahí. Aunque a veces llega el momento que te sientes tan oprimido por esta vida, tienes que recordar que aunque estés en el valle de sombra, de muerte, Dios está ahí. Tu Padre está ahí. El que te creó, el que te puso en ese lugar, Él está junto a ti. Y aunque no lo conoces al 100%, Él te conoce y Él te ha llamado por nombre. Y Él dice, aquí estoy, hija, aquí estoy, hijo. Entonces en nuestras propias vidas, a menudo somos llamados a asumir roles que requieren coraje y perseverancia. Y debemos tú y yo estar dispuestos a llevar el manto de la fe frente a las dificultades, confiando en que Dios nos equipa para la tarea que tenemos por delante. Ahora mi pregunta para ti es, ¿estás listo para ser fiel en tu llamado, incluso cuando el camino es difícil? ¿Estás dispuesto a tomar y recibir el llamado de Dios en tu vida? Muchas veces predicamos el Evangelio y decimos, Dios puede transformar tu vida y Dios transforma vidas. Pero muchas veces la gente no entiende que seguir a Jesús es dejar tu vida pasada atrás. No puedes seguir viviendo de la misma manera, sino tienes que ir hacia Jesús. Decir, Dios, quiero dejar a un lado mi vida pecaminosa, todo lo que estorba, y quiero conocerte a ti. Y si Dios comienza a transformar tu vida, ¿verdad? Digo, no significa que cuando te acerques a Dios tienes que ser perfecto. No, eso es religión. Dios no busca perfección, pero busca un corazón que diga, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi desorden de mi vida, necesito ser transformado. Y cuando tú le das tu corazón a Jesús, Dios empieza a transformar tu vida.
te empieza a dar un propósito, pero a veces no sabemos el precio que lleva eso. Y diario tenemos que cargar nuestra cruz. No es fácil, pero el mismo Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos empodera para cargar nuestra cruz. Y el tercer punto que quiero dejarte saber acerca del manto es que el manto representa un legado. Quiero dejarte saber que tú lo tienes que llevar ese manto a tu generación. Cuando Eliseo toma el manto, que significa el paso de la misión de Dios de una generación a la siguiente, el legado de Elías continúa a través de Eliseo, quien realiza aún más milagros. Ya vimos que Eliseo pidió una doble porción. Les dejo de tarea que lean cuántos milagros Elías hizo y cuántos milagros la Biblia hace mención de Eliseo. Y se van a dar cuenta que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías hizo. ¿Por qué? Porque Eliseo pidió una doble porción. Pero mi amigo, hoy te digo que tú y yo no tenemos que pedir una doble porción. No vivimos en el Antiguo Testamento. Lo que necesitamos es la única unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, así como Jesús caminó lleno del Espíritu Santo. Dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo, que a donde sea que iba, enfermedades eran curadas. La gente que tenía demonios era liberada. Que a donde sea que Él iba, predicaba el Evangelio. Y esa es la unción que tú y yo necesitamos. No pedimos por una doble porción, pero pedimos por la unción del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene a uno, no eres igual. Y todo viene por una revelación. Muchos de nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, pero no todos sabemos trabajar con el Espíritu Santo de la mano. Pero cuando empiezas a caminar de la mano junto con el Espíritu Santo, empiezas a ver la obra milagrosa de Dios en tu vida. Pero eso toma fe. Es por eso importante la fe. Vemos la respuesta de Eliseo cuando se hace la pregunta tomando el manto de Elías y dice: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Muchas veces en nuestra vida tenemos que ver las Escrituras y comparar nuestras creencias y lo que vemos alrededor nuestro e invocar el poder de Dios en nuestra generación. Dios está buscando personas como Eliseo que digan: ¿dónde está el Dios de nuestros antepasados? Pero no solo en una forma de dudar de dónde está Dios, pero de hambre por demostrar el poder de Dios. Hambre de ver a Dios obrar en nuestra generación. Porque si no tenemos un mover de Dios en nuestra vida este año y el siguiente, en nuestras iglesias, en nuestro país, vamos a estar perdidos. Cuando estaba en Cristo para las Naciones, en este instituto bíblico, estaba recibiendo mucho de la palabra de Dios, que en las noches a veces me sentaba a leer el libro de Hechos. Es uno de mis libros, de los libros de la Biblia que me impresionan, pero algo interesante de cuando estaba leyendo este libro es que empecé a decir: Dios, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esta gente que caminó en poder? No puede ser
que de un de repente eso dejó de pasar? ¿Dónde está lo que leemos en Éxodo? Que Dios abrió las aguas, que hubo milagros, que Dios sanaba. Y de ahí Dios empezó a mover mi corazón y empezó a traer esa hambre de encontrarlo, de encontrar su poder milagroso. ¿Y saben qué empecé a ir? Empecé a hacer. Tomaba un autobús a que me llevara al centro de la ciudad y empezaba a predicar el evangelio a la gente y empezaba a decirles el evangelio, que Jesús murió y resucitó, que nos ha perdonado de nuestros pecados y que si lo aceptamos, recibimos vida eterna, que lo podemos conocer a Él. Y empecé a usar mi fe. Empecé a orar por enfermos, empecé a orar por aquellos que necesitaban un toque de Dios. Y Dios mío, empecé a ver milagros, empecé a ver cosas que mi ojo leía en la Biblia, las empecé a ver en mi vida. Pero eso es porque la unción del Espíritu Santo está sobre mí. Pero la unción del Espíritu Santo no solo está sobre mí, está sobre ti. Está sobre cada uno de los que estamos aquí. Si sirves en la alabanza, si estás tal vez limpiando baños en la iglesia o en tu trabajo, la unción del Espíritu Santo está sobre ti. Y porque Él te ha ungido para liberar al mundo de las tinieblas. Él ha puesto en tu boca el mensaje de salvación. Pero mi amigo, tú y yo no podemos entrar en la puerta, en el cuarto de lo milagroso del poder, si no recibimos y si no tenemos fe. Muchos sabemos que tenemos, pero no lo utilizamos. Es más, háganse la pregunta, ¿cuántas cosas tienen en su closet que han estado por 3 años y ni siquiera se las han puesto? Zapatos, tenis, ropa, y están colgaditas ahí en el gancho. Y lo mismo hemos hecho con el Espíritu Santo. Lo hemos puesto en el closet de nuestras vidas y hemos dicho, Espíritu Santo, te quedas aquí cuando voy a trabajar. Es más, no hables. Espíritu Santo, quédate callado cuando esté trabajando, porque el trabajo y el ministerio son cosas diferentes. No. El trabajo es tu ministerio y el mover de Dios es en tu vida cuando despiertas, cuando respiras, cuando abres tus ojos y los demonios gritan y dicen, ¡ah! Acaba de despertar el ungido de Dios. Acaba de despertar aquella persona que tiene el Espíritu Santo. Y mi amigo, tú y yo tenemos que poner atención, poner nuestros ojos en Jesús. Porque si solo vivimos nuestras vidas para hacer 10 pesos más, 1 peso más, pero no pensamos en la siguiente generación, tus hijos van a sufrir. Tus nietos van a sufrir. Y mi pregunta para ti es, ¿qué legado estás dejando atrás para tu familia? Y si eres joven, eso aplica para ti. ¿En qué legado estás caminando para tu futuro? Si estás tomando, ¿qué legado vas a dejar? Tal vez si estás yendo a fiestas, estás perdiendo el tiempo. Porque Dios tiene una esposa preparada para ti, un esposo, tiene una familia. Pero tú decides qué hacer con tu vida. Es por eso que Dios te dio libre albedrío para que
tú hagas lo que quieras con tu vida. Tú decides si sirves a Él o no lo sirves. Pero Dios te dice, ¿qué legado vas a dejar tú? Estamos invirtiendo en la próxima generación, enseñándoles sobre la fe, el servicio y el amor de Dios. Nuestra fe no solo debe vivirse, sino también compartirse e impartirse a los demás. Y tu generación no solo son tus hijos, no solo son tus nietos, pero tus vecinos. Los hijos de tus vecinos son la próxima generación. Y si tú les hablas a tus vecinos acerca de aquel hombre que murió y resucitó y sus vidas son transformadas, ellos van a vivir el poder de Dios en sus vidas. Y tú puedes decir, Josué, yo quiero ese nuevo manto en mi vida. Quiero ser como Eliseo, que tomó el manto, confió que Dios estaba con él y lo llevó a su generación. Pero para llevar este manto nuevo, tienes que dejar el manto antiguo. Marcos 2:21 dice, si un vestido viejo se rompe, nadie le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido, la tela nueva se encoge y el hueco se hace más grande. Tampoco se echa vino vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Y la palabra clave está aquí. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes nuevos. Si queremos tomar el manto nuevo, tenemos que transformar ese recipiente viejo y cambiarlo por uno nuevo. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestras vidas tienen que ser nuevas para recibir el manto nuevo. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y quiero contarte una historia que a mí me impacta mucho. Está en Marcos. Cuenta la historia de un limosnero de Jericó llamado Bartimeo. ¿Cuántos conocen a Bartimeo? No muchos. Pero Bartimeo era un limosnero. Era alguien que diario se sentaba y pedía limosna. Y esta persona era ciega, no podía ver. No era ciego de nacimiento, pero perdió la vista. Entonces, lo único que le quedaba era pedir limosna. Entonces, él perdió su vista completamente y eso lo llevó a la pobreza. Cuenta la historia que Bartimeo estaba sentado junto al camino donde Jesús iba pasando. Y me imagino que él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces, cuando oyó que Jesús estaba pasando, comenzó a gritar, ¡Jesús! ¡Aquí, Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Los discípulos alrededor le decían, ¡Ey, ey! No hables, no hables. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hacen eso? Nos callan. Un ejemplo, cuando a mí me gustaba tocar el violín y pues no lo tocaba tan bien. Entonces tenía un hermano bien queridísimo que me decía, por favor no toques, cállate. Porque literalmente el violín rechinaba así como... Y me decían, por favor. Entonces la solución para eso tenía que comprar un aparatito que se lo ponía y no se escuchaba tan ruidoso.
pero aún así no les gustaba cómo tocaba. Pero entonces Bartimeo gritaba y los discípulos le decían, "Shh, no hables". Lo intentaban callar, pero Bartimeo no le importó lo que le decían esta gente y con más fuerza decía, Jesús, Jesús, hijo de David, aquí estoy, ten misericordia de mí. Entonces, alguien volteó a ver a ese hombre, Jesús, y le dice, tráiganme a Bartimeo. Entonces, Bartimeo tenía un manto. Y dice la Biblia que en ese instante tomó ese manto que él tenía y lo arrojó y corrió hacia Jesús. Y al correr hacia Jesús lo miró cara a cara y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y vemos que en ese momento Jesús lo sanó y Bartimeo recobró la vista. Y Bartimeo tuvo que dejar algo valioso a un lado, su manto. El manto de él significaba mucho, porque si se ponen a pensar en ese tiempo, como él era ciego, él tenía que tomar ese manto y ponerlo en el piso para que aquellos judíos que pasaban alrededor pusieran su moneda, porque él pedía dinero. Entonces los judíos pasaban, le ponían unas monedas, le dejaban esas monedas y al final de su día Bartimeo tomaba ese manto y se llevaba el dinero. Entonces ese manto era tan importante para Bartimeo porque ese manto en cierto modo fue una conexión con la sobrevivencia que él tenía. Era el estatus que él tenía. Es más, las leyes judías decían que ellos no podían ni siquiera tocar a Bartimeo, porque Bartimeo era una persona enferma. Entonces nadie lo podía tocar, pero sí podían darle dinero. Pero en ese momento, cuando Jesús está pasando, Bartimeo arroja ese manto y dice, no me importa el dinero, no me importa este manto, no me importa mi estatus social. Arrojo ese manto y corro a los pies de Jesús. Y en ese instante Jesús lo mira a los ojos con compasión y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y me recuerda esta historia a la historia de Eliseo. Porque el Espíritu Santo estaba presente en ese instante y Eliseo dice, quiero esa doble porción en mi vida. Y recibió ese manto nuevo. Y dice que tomó ese manto y dijo, ¿dónde está el Dios de nuestros antepasados? Y pegó en las aguas con ese manto. Y dice que las aguas se abrieron. Y en ese instante, él caminó en el agua, en el seco, piso seco. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra generación. Tenemos que tomar el manto del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y abrir las aguas en nuestra nación. No me refiero a que vayas literalmente al parque e intentes eso. Me refiero a que donde está una enfermedad en tu familia, tomes ese manto del Espíritu Santo, pongas tu mano en los enfermos y digas, en el nombre de Jesús, enfermedad, vete de aquí ahora. Y vas a ver milagros. Porque yo los he visto.
Y mi amigo, si dices, no es posible, o si dices, es que eres tú, Dios te ha dado un llamado para eso. No, Dios no me ha dado un llamado que no te ha dado a ti. Todos somos llamados, pero no todos deseamos pagar el precio. Mi amigo, si vas a tomar ese manto nuevo, tienes que pagar el precio. Tienes que darle tu vida a Jesús y decir, Padre, aquí está mi vida. No me importa si tengo lo suficiente para vivir, pero aquí está mi vida, porque yo sé que tú vas a proveer para mí. Y si vamos a tomar el nuevo manto, tenemos que dejar el peso del pecado, porque con un nuevo vino necesitamos un nuevo recipiente. Con un nuevo manto necesitamos una transformación en nuestras vidas. Es tiempo de que tú y yo arrojemos nuestro manto, nuestro estatus social, todo el peso del pecado, todo el resentimiento, toda la culpa, todo el peso de ese pecado. Y ahora tomar el nuevo manto y anhelar ver al Dios de nuestros antepasados obrar. Y hoy quiero hacer 2 llamados, pero el primer llamado es para aquellos que quieren dejar ese antiguo manto del pecado de sus vidas pasadas y recibir ese nuevo manto, recibir la unción de papá, del Espíritu Santo. Y otro llamado para aquellos que dicen, Josué, yo sé el llamado de Dios en mi vida y acerca del manto, pero no lo he tomado como debería, lo he tomado a la ligera. Tal vez ese manto sigue en el suelo sin ser tomado aún, pero tú sabes que Dios ha puesto un sueño en tu corazón que solo tú lo vas a cumplir. Y para aquellos que dicen del primer llamado, que dicen, Josué, mi vida está mal, he pecado, tengo aún ese manto viejo y quiero rendir ese manto, quiero arrojar ese manto y correr hacia Jesús. Quiero que todos cierren sus ojos, todos, ojos cerrados, por respeto a otros. Y si ese eres tú, si dices, Josué, yo quiero arrojar mi vida pasada y quiero seguir a Jesús, quiero que levantes tu mano ahí bien rápido donde estás y la bajes. Si ese eres tú, levanta tu mano y bájala. Y quiero que pongas el corazón, tu mano en tu corazón y que repitas estas palabras después de mí. Dile, Jesús, aquí estoy. Quiero solo lo que tú tienes para mí. Perdóname por saber tu llamado en mi vida y no hacer nada. Padre, hoy arrojo ese manto viejo de mi vida. Todo el peso del pecado que he cargado en mi vida. Toda la culpa que he cargado. Y Padre, hoy te miro a ti. Hoy miro tu cruz y tu resurrección. Y sé por fe que tú me has perdonado. Hoy recibo tu identidad. Y Padre, gracias por tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando tú oras esta oración, tal vez no sientes nada, pero lo interesante es que cuando oramos con fe, milagros suceden. Tal vez tú sientes que lo que hiciste
es muy grande para que alguien te perdone, pero Dios, si tú oraste esta oración con un corazón sincero, Dios te dice, eres perdonado, eres nuevo. Y Él ahora te da ese manto del Espíritu Santo. Y ahora esa unción del Espíritu Santo, tú tienes que correr al mundo con la unción del Espíritu Santo. Porque ahora tú eres lleno del Espíritu Santo. Y quiero hacer ese segundo llamado para aquellos que ya han sido conocedores de la palabra, que han estado por años y tal vez tú has dejado ese manto en tu vida, en el suelo, y no lo has tomado. Y no sé por qué Dios quería que les hablara acerca de este manto, porque siento que en la iglesia algo nuevo está pasando. Se dan cuenta en los jóvenes, Dios está obrando, pero cuando hay una obra, Dios necesita obreros. Y para recibir un mover de Dios, necesitamos gente activa. ¿Cómo es que las multitudes van a venir, los jóvenes, a la iglesia si no hay suficiente obreros? Y ahí es donde Dios te llama y te dice, hay suficiente trabajo para ti. En el área que sea que Dios te ha puesto, si eres muy bueno limpiando, tú puedes servir limpiando con la unción del Espíritu Santo. Porque cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, siempre tienes favor de Dios. Y aunque limpies, Dios siempre te va a llevar a lugares altos. Porque Dios no está en estatus, Dios no está en, wow, eres dueño de un negocio, felicidades. No, Dios está en el corazón. Dios ve el corazón del hombre. Y Dios te puede levantar en otra posición en su tiempo, porque Él ve el corazón. Y el segundo llamado es para aquellos que dicen, Josué, yo quiero tomar ese manto que esté en el piso, que no lo he tomado. Entonces, si eres tú, quiero que levantes tu mano bien alto, que no te avergüence, que digas, sí, veme a mí, yo necesito ese manto. Yo necesito ser como Eliseo, que dice, Padre, ¿dónde estás? Y que te muevas en fe de ahora en adelante. Entonces ahí donde estás, vamos a hacer una oración sincera de nuestros corazones y vamos a decir, Jesús, perdóname por ser un cristiano complacido con mi vida espiritual. Un cristiano complacido con mis propias creencias. Y dile, Dios, muévete en mi vida como nunca lo has hecho antes. Quiero tener hambre de ti. Espíritu Santo, lléname más de esa hambre. Llévame a los pies de Jesús para verte. Quiero caminar en fe y darte mi vida. Jesús, hoy yo soy completamente tuyo y me rindo a tus pies. Padre, gracias por el llamado que tú tienes para mi vida. Hoy yo tomo ese manto que ha estado en el piso por varios años, días, y lo pongo sobre mí, sobre mis hombros. Y digo, Padre, aquí estoy. Quiero servirte en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por cada vida que está aquí, Señor. Gracias por el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque hoy tú has puesto mantos en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. A los que dicen, sí, yo quiero más. Padre, porque tú estás en donde hay necesidad y donde hay hambre
Y Padre, gracias porque tú te vas a manifestar en nuestras vidas. Gracias por traer oportunidades de crecimiento en nuestras vidas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Y Padre, aquí estamos, somos tuyos. Y Padre, gracias porque vamos a ver el fruto de ese manto de obediencia. Y Padre, si hay alguna enfermedad hoy aquí, Señor, oramos para que cada enfermedad se arrodille ante tu nombre, Jesús. Toda enfermedad emocional, física, espiritual, en el nombre de Jesús, se tiene que arrodillar ante el nombre de Jesús en este instante. Y Padre, gracias por sanidad. Gracias por libertad. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Levanten todas sus manos. Recibimos el mover de Dios en nuestra iglesia. Recibimos las multitudes de jóvenes en nuestra iglesia. Recibimos el llamado de Dios en nuestras vidas. Recibimos el manto de tu unción, Espíritu Santo. Y Padre, declaramos que nuestra comunidad en León, Guanajuato, en la Nueva Tzacualco, vamos a ver un mover de Dios que nadie ha visto. Que aun cuando la gente entre a ese mercado, van a sentir esa presencia del Espíritu Santo. En el tianguis, Padre, gracias por tocar vidas. Y Padre, úsanos como tus discípulos. Úsanos como hijos tuyos para manifestar tu reino y quebrar toda palabra del enemigo que ha sido puesta en nuestra comunidad, que ha sido hablada. Toda generación, todo pecado generacional que ha sido en esa comunidad, en nuestro país. Vamos a quebrarlo con tu unción, Espíritu Santo, y recibimos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén. Chicos, prepárense porque Dios se está moviendo en nuestra iglesia. Y hoy es el momento. Este año, si no estás sirviendo en la iglesia, quiero que te inscribas, ya sea sirvas con los jóvenes. Hay muchas áreas de servicio. Si eres músico y quieres enseñar, puedes conectarte con Israel, pero cualquier talento que Dios te ha dado, tú lo puedes usar para bendecir a muchos y para ver el reino de Dios manifestarse en tu vida. Ahora, por último, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que todo lo que dije, las palabras que dije, quiero que por unos minutos tengas solo una conversación con el Espíritu Santo y que le digas, Padre, ¿qué pasos quieres que yo tome hoy para llevar tu llamado a cabo? Y quiero cierra tus ojos y Dios muchas veces puede hablarte por una visión, un pensamiento. Tal vez Él habla audible, muchas veces Él no habla audible, pero vas a escuchar la voz de Dios. Y dile, ¿qué pasos quieres que yo tome para llevar ese llamado a cabo?
Y es más, si pueden anotarlo, porque muchas veces nos olvida, ¿verdad? ¿Qué hacerlo? ¿Qué hacer? Pero esos pasos que Dios te acaba de dar o esa visión que Dios te acaba de dar, dile, Dios, ¿cómo es que yo puedo empezar esto? Muchas veces es muy grande lo que Dios nos da, pero cuando Él ve un corazón que dice, tal vez no tengo las finanzas para ver eso realidad en este instante, pero si te empiezas a mover en fe, Dios empieza a moverse. Muchos de nosotros tenemos grandes sueños, grandes visiones, pero si no te mueves en acción, muchas veces no vamos a ver la provisión. Porque la provisión viene cuando uno da el paso de fe. Entonces, mi amigo, quiero dejarte con eso y quiero que seas obediente al llamado de Dios en tu vida. ¿Ok? Pues chicos, estamos despedidos. Que Dios los bendiga y vamos a ver un mover de Dios grande en nuestra iglesia.